En el siglo XIX, desde febrero de 1879 hasta abril de 1884, durante poco más de 5 años, Chile, Perú y Bolivia estuvieron inmersos en una tremenda guerra internacional, y no exagero en lo absoluto cuando digo que tuvo alcance mundial por sus efectos en la geoestrategia continental y en la economía planetaria, como asimismo por las dimensiones de sus consecuencias políticas, sociales, diplomáticas y militares en cada uno de nuestros países. Pero, ¿qué sucedió con su historia? ¿Qué pasó con la historia de la Guerra del Pacífico? Bueno, pues que la mutilaron mezclándola con mitos, leyendas o narraciones que solo rozan la veracidad, por lo general adaptada a intereses geopolíticos en forma de discurso patriótico hasta subordinar nuestro pensamiento entre ocultamientos, contradicciones o tergiversaciones que nos mantienen en la sospecha y la desconfianza entre nosotros. Y de toda su sombra, donde hay demasiadas por cierto, los orígenes o causas de la guerra me resultaron la parte más oscura, ambigua y confusa, dejándome la impresión que las historiografías de cada país tenían la voluntad premeditada de encubrirlos. Entonces quise aclarar cómo y cuándo comenzó realmente la Guerra del Pacífico, cuántas y cuáles eran las diferentes causas que la originaron. ¿Todas son importantes o algunas causas nos llevaban a la guerra y otras no? ¿No se tratará de otra guerra más en que la cuestión económica tiene el protagonismo cardinal? Mi nombre es Fabián Berríos Villalón y esta es la crónica de los orígenes de la Guerra del Pacífico. Preguntas y más preguntas me llevaron a estudiar este apasionante tema de la Guerra del Pacífico. Y en principio encontrar su portón de entrada tropezando muy rápidamente con una tesis sencilla: los orígenes no dejan ver al origen, y que entonces el comienzo de la guerra tenía algo así como un as bajo la manga, exigiendo un estudio concreto que luego volqué en mi original y exitoso libro Orígenes, las causas de la Guerra del Pacífico, en el cual recapitulé todos esos comienzos. A algunos no les gustará lo que voy a revelar sobre los orígenes de la Guerra del Pacífico, pero si deseas examinarla con pensamiento crítico, te acompañaré para mostrarte lo que descubrí. Antes de seguir, abramos un breve paréntesis de 3 términos que usaremos muchas veces. Primero, la geopolítica, que analiza la conducta y procedimiento de los estados según su posicionamiento o lugar en el concierto de las naciones. Segundo, la geoestrategia, que relaciona a los estados con la capacidad, estrategia y seguridad nacional de fronteras y territorios. Y tercero, la geoeconomía, que estudia la aplicación de los medios económicos de poder e influencia para lograr los objetivos geoestratégicos. Ahora, literalmente, manos a la obra. Los antecedentes indican que las raíces y motivaciones de la Guerra del Pacífico entre chilenos, peruanos y bolivianos se acumularon por muchos años entre problemas geoestratégicos, molestias geoeconómicas y desagrados geopolíticos, permitiéndonos a los historiadores e investigadores de ese periodo coincidir en que la guerra tiene una línea de continuidad proveniente desde las etapas tardías de la colonia y desde luego a contar de la independencia hasta su inicio y en el último tercio del siglo XIX. Es decir, el itinerario hacia el choque bélico venía gestándose durante un extenso ciclo que bien suma más de un siglo de desencuentros. Pero volviendo a las causas, que son varias y estaban dispersas, las he sistematizado en 3 partes. Los orígenes distantes, o sea, las causas que aún existiendo jamás nos habrían llevado a una guerra, como por ejemplo aquellos referidos a lo que llamamos la cuestión limítrofe, es decir, los derechos territoriales que reclamaron cada uno de los 3 países involucrados, en particular Bolivia con Chile y sus discusiones diplomáticas extendidas por años junto a los factores geoestratégicos de Chile y Perú, o de tantos otros ingredientes económicos, políticos y sociales, incluyendo los conflictos de intereses desde la llamada colonia, sumada a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana entre 1838 y 1839, que fueron ingredientes para desembocar en los orígenes causales, como por ejemplo lo referido al decreto chileno del Guano en 1842, que llevaron a los acuerdos internacionales de Bolivia y Chile de
1866 y 1874, o la competencia industrial entre el salitre y el guano, que combinados entre ellos explican la dialéctica interna de la guerra, aunque digo que tampoco nos habrían empujado a enfrentarnos si no se hubieran sumado los orígenes desencadenantes, es decir, los que nos pusieron en curso directo de colisión, debiendo mencionarse en este renglón una cuestión asociada y una cuestión esencial. La cuestión asociada es lo que podemos llamar el Tratado Secreto de 1873 entre Perú y Bolivia, y la cuestión esencial, el conflicto de competencia entre el monopolio salitrero del Estado peruano y los bancos asociados del Perú, frente a frente con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, y haciendo de guinda en el pastel del desastre el as bajo la manga, o lo que es lo mismo, la causa detonante o el empujón decisivo para que sí entráramos al conflicto militar. Y esa fue ese edificio a la torpeza conocido como el impuesto a los 10 centavos. Aquel decreto unilateral del gobierno de Bolivia del 14 de febrero de 1878, imponiendo el pago de un impuesto de 10 centavos de la moneda boliviana por cada quintal de salitre. El quintal es una medida equivalente a unos 46 kilos. Y correspondiente a salitres que explotaba y exportaba. Y estos son datos duros y no especulaciones. Una compañía de capital chileno mayoritario, instalada en la zona boliviana de Antofagasta, que el 29 de noviembre de 1873 firmó un contrato con el gobierno boliviano llamado Escritura de Transacción, válido por 15 años, a contar del 1 de enero de 1874, donde la empresa, a cambio de pagar una patente anual y construir un ferrocarril, obtendría el derecho de exportar ese salitre por el puerto antofagastino, y lo menciono textual de su acuerdo número 4. Lo harían, comillas, libre de todo derecho de exportación y de cualquier otro gravamen fiscal o municipal. Ese es el contrato privado. El 14 de febrero de 1878, repetimos, el decreto del gobierno boliviano de los 10 centavos de impuesto se transformó en una ley estatal dictada por la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso o Poder Legislativo boliviano, lo que sería el potencial detonante de un grave conflicto al violar o infringir el artículo 4 del Tratado de Límites firmado el 6 de agosto de 1874 por los estados de Chile y Bolivia. Este capítulo del tratado decía a la letra, y abro comillas para leer en extenso ese artículo específico: los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales explotados en la zona de terreno de que hablan los artículos precedentes, estamos hablando de los paralelos 23 y 24 grados de latitud sur, continúo, no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, y las personas, industria y capitales de chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquier clase que sean que las que al presente existen. Ahí estaba un pago a la municipalidad, por ejemplo. Y culminaba diciendo, abro comillas y la cierro de inmediato: la estipulación contenida en este artículo durará por el término de 25 años. Atención, la estipulación contenida en este artículo durará por el término de 25 años. En resumen, Bolivia comprometió su palabra y firmó documentos 2 veces, uno con la compañía salitrera válido por 15 años, o sea, hasta noviembre de 1888, y luego formalmente y en nada menos que un acuerdo internacional con Chile a no poner impuestos a personas o empresas chilenas por 25 años, es decir, hasta agosto de 1899, al cabo de los cuales Bolivia tendría la plena soberanía de los territorios entre los paralelos 23 y 24. Un acuerdo de do ut des, o te doy para que des, ya que, llegando a agosto de 1899, los bolivianos quedaban de amos y señores del suelo, quedando fijado el paralelo 24 como frontera definitiva entre ambos países.
¿Qué los hizo cometer semejante error histórico? ¿Con qué estaban contando los bolivianos para decidirse a meter la cabeza y el cuerpo en un balde de agua caliente, poniendo en riesgo esa soberanía plena? Pronta a suceder, 25 años son nada. Más adelante aclararemos este punto. En todo caso, ante el aparentemente insignificante impuesto de los 10 centavos, y reitero lo de aparentemente insignificante, y tal cual lo haría cualquier organización multinacional del mundo capitalista que se siente agredida, la empresa salitrera antofagastina, con la avidez de algunos de sus propietarios y empleados y la agresividad de algunos políticos asociados a la empresa y otros que la apoyaban, interpuso una queja formal ante el gobierno boliviano, que estaba desconociendo lo firmado, y por supuesto ante el gobierno de su propio país de origen, el chileno, indicando que esa ley quebrantaba no solo el contrato de la sociedad con el Estado altiplánico, sino, y lo más grave, violaba el acuerdo internacional con Chile de 1874. En el Palacio de la Moneda de Santiago, la casa del Poder Ejecutivo chileno, el reclamo fue acogido por el gobierno del tranquilo, reposado, pero muy hábil presidente liberal moderado Aníbal Pinto, con cierta indolencia y notoria indiferencia, ya que en esa fecha estaba peligrando de entrar en guerra con Argentina por los mucho más graves problemas de límites en la Patagonia, al sur del continente. Sin embargo, luego de una agotadora escalada diplomática entre bolivianos y chilenos que duró desde julio de 1878 hasta enero de 1879, con Chile proponiendo por 2 veces el arbitraje internacional, al fin todo acuerdo rechazado por Bolivia. No solo se había cometido un error inicial, sino que ahora se cometía otro que agravaba y profundizaba el problema. Y es que el 1 de febrero de 1879 pasa algo que puso la lápida, no solo al proceso de negociaciones, sino que decide a Chile para invadir Antofagasta unos días después, el viernes 14 de febrero, como ya sabemos. Atención a ese 1 de febrero de 1879. Porque para explicar la ocupación de Antofagasta siempre nos dijeron que era para impedir el remate de la empresa y rescatarla del impuesto de los 10 centavos, lo que me lleva a decir que verdad a media no son más que mentiras completas. Pero, ¿quiénes eran la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta? Pues era una empresa constituida en octubre de 1872 para explotar determinados terrenos salitreros del desierto de Atacama bajo dominio boliviano, gracias a los derechos y permisos adquiridos en 1866 por los industriales chilenos José Santos Sosa y Francisco Puelma Castillo, los que habían formado una sociedad anterior y específica para explotar el salitre llamada Compañía Explotadora del Desierto de Atacama. Esa sociedad original fue integrando otros socios, entre los cuales a la firma comercial Guillermo Gibbs & Sons, con domicilio en Valparaíso, pero sucursal de la británica Anthony Gibbs & Sons de Londres, que entonces estaba fuertemente ligada al gobierno peruano en la comercialización del salitre en Europa, y quienes poseían la experiencia, por cierto, de la producción salitrera, ya que eran dueños de la Compañía Salitrera de Tarapacá en el Perú. Esta nueva empresa sería llamada Melbourne Clark and Company. Ante la necesidad de aumentar el capital en aras de fundar una gran empresa, corrijo algo, en realidad la empresa en estricto rigor fue formada en Chile, esta empresa subsidiaria, y por tanto es llamada Melbourne Clark y Compañía. Pues bien, ante la necesidad de aumentar el capital en aras de fundar una gran empresa, la Melbourne Clark incorpora otros tantos socios más, el principal de los cuales será el afamado banquero chileno Agustín Edward Osandón. En la ocasión en que pasa a llamarse Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, con un inmenso capital en la época de 2.500.000 pesos, dividido en 2.500 acciones de 1.000 pesos cada una, asumiendo su sede principal en Valparaíso. La nueva corporación, que tenía 2 tipos de acciones, clase A y clase B, nace con una mayoría de accionistas chilenos y domicilio en Chile, con sus operaciones quedando protegidas tanto por la escritura de transacción celebrada con Bolivia en 1873, recuérdenla,
como por el Tratado de 1874, dándole el privilegio de explotar salitre, exportarlo e importar todas las herramientas o maquinarias que necesitara libre de nuevos impuestos, colocándola en una, diríamos, cómoda situación frente a la gran competencia del mundialmente importantísimo salitre de Tarapacá, situado en territorio peruano. La compañía llegó a invertir en el departamento litoral boliviano la imponente cifra, repito, de esos años, de 1.000.000 de libras esterlinas en maquinarias, adaptación de instalaciones portuarias, iluminación, ferrocarriles, caminos y sistemas de comunicación, hasta convertirse en un atrayente polo industrial para miles de trabajadores y sus familias, que desde los campos y las ciudades de Chile migraban hacia el norte buscando la oportunidad de progreso económico bajo el amparo de la compañía. Eso dio vida a las faenas del salitre, sumándose esta a tantas otras empresas chilenas que operaban en la zona, llegando a ser tradicional en el imaginario popular de nuestro país que dicha ciudad, es decir, Antofagasta, la Antofagasta boliviana, al permanecer como un enclave industrializado y poblado por chilenos, era por tanto virtualmente nacional. Dos antecedentes básicos y esenciales son, y repetimos, que el sistema capitalista liberal de la época vivía la segunda revolución industrial y la revolución agraria, especialmente en las potencias europeas, donde se produjeron fuertes migraciones humanas y el abandono de las tierras agrícolas por los campesinos para irse a la ciudad o emigrar a otros países como Estados Unidos, convirtiendo al abono mineral llamado salitre en un producto fundamental del mundo, algo así como el petróleo en nuestros días, y cuya industria principal, la más grande del planeta, estaba en el desierto de Atacama y en especial en el territorio peruano de Tarapacá. Por otra parte, en 1878, Perú estaba sufriendo la crisis de su industria del guano. El guano era un abono natural para la agricultura generado por la acumulación durante siglos de excrementos de aves en las costas del Pacífico Sur y que, habiendo sido el abono principal y fuente de los ingresos más importantes del Perú, por años por cierto, empezó a perder importancia ante la competencia del salitre, más eficiente y más barato a producir, que geográficamente además seguía estando exclusivamente en el Tarapacá del Perú, donde se traía el mejor salitre, hasta que empezó a tener una competencia con nuevos yacimientos en la Antofagasta de Bolivia, que, aunque no tenía un salitre tan bueno como el de Tarapacá, empezó a representar una amenaza comercial para el salitre y el guano peruano. Para proteger el guano y controlar el precio del salitre, el gobierno del Perú decide el 28 de mayo de 1875 estatizar, o si se quiere, nacionalizar el salitre de Tarapacá, dictando una ley de expropiación de las compañías mineras tarapaqueñas que, y esto también es importante, solo podía aplicarse en territorio peruano. Esa medida, ratificamos, apuntaba a monopolizar la producción del salitre con el objetivo de mantener al todavía abundante guano como abono natural principal en el mercado europeo, controlando el empleo y precios del salitre a nivel internacional. Los peruanos no estaban dispuestos a perder el guano como su abono fundamental y línea principal de ingresos del Estado. Esta ley expropiatoria envolvía, y ojo con esto, el control sobre el conjunto de la exportación mundial de abonos, lo que sería imposible mientras existiera la competencia de la compañía de salitre y ferrocarriles de Antofagasta. Y por otra parte, cuestión esencial, provocando un choque entre el liberalismo económico prevalente en el sistema capitalista dominante en la hegemónica Europa anglosajona y el proteccionismo despreciado por las poderosas élites de Londres. Era el choque que en ese minuto estaba completamente en boga entre el liberalismo económico, que prevalecía, repito, en lugares tales como el país hegemónico, es decir, por Gran Bretaña, y el proteccionismo que estaba despreciado por las poderosas élites. Quizá eso explique en parte la simpatía británica por Chile, que muchos, lamentablemente, han confundido con apoyo militar. Aquí y ahora es importante indicar que entre 1870 y 1871 se habían descubierto
otros yacimientos salitreros al norte de las salitreras explotadas por la Compañía Chilena de Antofagasta, en el territorio boliviano de El Toco, al interior de Tocopilla. Repito, se trata de una zona de yacimiento salitrero al norte de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, ubicadas en territorio boliviano, al interior de Tocopilla, y que la convertía en una de las dos zonas más importantes del territorio boliviano para la extracción del abono mineral. Y agrego que al momento de la declaración del decreto peruano sobre el monopolio, correspondía a la única y real competencia de Tarapacá. Ante esto, el gobierno estimó necesario adquirir las pertenencias del Toco que, aunque ubicadas en territorio boliviano y teniendo prohibido por ley expandir el monopolio peruano hasta esas oficinas salitreras extranjeras, o sea, podía meter dentro del monopolio a todas las empresas peruanas que estaban en el Tarapacá, eso dice el decreto, pero no podía extenderse ese monopolio hacia otros países, cual era el caso de la zona del Toco en Bolivia. Pero esto podía servir para evitar la dictación internacional de precios del salitre, el control tan buscado por los peruanos de la producción de los abonos naturales y minerales en el planeta, y regular la competencia con Antofagasta. Y por eso el gobierno peruano se empeñó en conseguir esas salitreras del Toco, contando con la colaboración de Bolivia. Entonces, ante el avance de la competencia chilena hacia el norte, Perú resolvió avanzar su monopolio hasta el sur. ¿Cómo evitar el choque de semejantes intereses en el avance por controlar la producción mundial del nitrato? En enero de 1876, el gobierno boliviano decide, y esta es la acción práctica, decide subastar el Toco, presentándose los dos licitadores en ese momento, uno de los cuales el estadounidense Juan Gregorio Meigg, hermano de Enrique Meigg, al que el Estado peruano le debía dinero. Y en marzo de 1876, o sea, 3 meses después, es aceptada la propuesta de Juan Gregorio Meigg, John Gregory Meigg. Lo que sabemos ahora es que esta transacción que tenía al yanqui John Gregory como mandatario privado del gobierno peruano, y que luego de adjudicarse esos terrenos y comprar otros que estaban a su alrededor con dinero peruano, se los traspasa al gobierno del Perú o a la banca asociada en junio de 1876, quedándose como contratista en la explotación de esas salitreras por cuenta del Estado del Perú, adquiriendo después otras oficinas que igualmente serán traspasadas al Estado peruano. Tiene todo un mapa gráfico para explicarse eso. De hecho, todos los terrenos de salitres en el río Loa y Tocopilla fueron adjudicados por Meigg y luego transferidos al gobierno del Perú y entregados a la Delegación de Bancos de Lima, responsable del monopolio. Incluso, en julio de 1877, se forma en Lima una sociedad industrial denominada Compañía Elaboradora del Toco, con duración de 10 años forzoso, prorrogable a otros 20, entre Juan Gregorio Meigg con el alemán Otto Harnicker, especialista en un sistema de explotación que comienza a ser administrado y explotado en beneficio del conglomerado industrial de Meigg y del gobierno y la banca del Perú. Otto Harnicker, por cierto, lo encontraremos después en la Guerra del Pacífico, en algunos otros asuntos bastante extraños al servicio del Perú. Ciertamente, en ese minuto, él era uno de los grandes empresarios salitreros. Todas estas transacciones hasta 1878 no afectaban directamente a la Compañía de Salitres de Antofagasta, excepto porque precisamente al norte de su proyecto antofagastino se alzaba una gran sucursal boliviana del monopolio peruano, y lo que resultó un detonante grave, porque el 14 de febrero de ese año 1878 sale la ley de los 10 centavos de impuesto que, aparte del reclamo de la empresa chilena Bolivia, prontamente acude, como era obvio y lógico, a las autoridades gubernamentales chilenas, argumentando que el decreto no solo afectaba al accionista, sino que también violaba el Tratado de 1874 en su artículo 4, que ya hemos leído. Estudiado en el gabinete del presidente Aníbal Pinto, llegaron a la misma conclusión,
y acordaron presentar un reclamo oficial a través del encargado de negocios en La Paz, Pedro Nolasco Videla, quien envió la nota formal de protesta el 2 de julio de 1878. En esta se exigía la derogación de la ley del impuesto. Por cierto, Bolivia la suspende momentáneamente, pero sin dar una respuesta definitiva a la exigencia chilena. La Paz no prestó atención al torbellino, sumiéndose en el letargo que aplazó la respuesta hasta el 8 de noviembre de 1878, cuando el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alejandro Fierro, envía una segunda nota al gobierno boliviano indicándole que de cobrarse el impuesto a la compañía se consideraría, y abro comillas, nulo el tratado de límite que nos liga con ese país y las consecuencias de esta declaración dolorosa, pero absolutamente justificada y necesaria, agregaba don Alejandro, serían de exclusiva responsabilidad de la parte que hubiese dejado de dar cumplimiento a lo pactado. Cierre de esas comillas. La respuesta boliviana, recién emitida el 13 de diciembre de 1878 por su ministro de Relaciones Exteriores, Martín Lanza, con un informe adjunto del ministro de Hacienda, Serapio Reyes Ortiz, fue que la ley decretada en febrero afectaba a un contrato privado que la empresa podía apelar ante los tribunales y que por tanto no estaba sujeta a discusión diplomática. 5 días después se ordena al prefecto del litoral en Antofagasta, coronel Severino Zapata, que proceda a ejecutar la ley. Chile advierte a Bolivia que la ley significaba la ruptura del tratado de límite y dispone el envío del blindado blanco Encalada hasta Antofagasta. Pero aún así, el gobierno boliviano, aparentemente ausente en esto, insiste en su posición y el 11 de enero de 1879 ordena al prefecto Zapata el embargo de las propiedades de la compañía el próximo 14 de febrero de 1879 hasta cubrir el valor correspondiente a la deuda acumulada por el impuesto impago desde el 14 de febrero de 1878. Aunque Chile indica el 20 de enero de 1879 que está dispuesto a continuar la discusión interrumpida por la orden de ejecutar la ley de 14 de febrero y a constituir el arbitraje, no recibió respuesta. Y el 5 de febrero, con Chile reiterando lo del arbitraje, indica que es imperioso conocer cuál será la decisión definitiva sobre la imposición del decreto de embargo. Sin embargo, el 6 de febrero de 1879, en un giro completamente inesperado, el ministro Lanza comunica a Nolasco Videla que se suspende la ley del impuesto del 14 de febrero de 1878, pero que de igual modo, y en el mismo decreto, se dispone la anulación del contrato de concesión sobre los terrenos salitreros adjudicados a la compañía en Antofagasta, retornándolos al Estado. Así, decía Lanza en aquella nota, desaparece el motivo de reclamación del 2 de julio del año pasado, igualmente que el arbitraje propuesto. Cierro comillas. Esta resolución, que en los hechos suponía una forma de evitar la violación del contrato con la empresa y del tratado de 1874, pretendiendo evaporar el reclamo de Chile, provoca la última nota chilena del 8 de febrero, donde el encargado de negocios Nolasco Videla expresa que Bolivia evitaba la contestación clara y definitiva y que, desentendiéndose del arbitraje estipulado en el acuerdo internacional, abandonaba la gestión diplomática porque la anulación del contrato con la empresa no desaparecía el motivo del reclamo, exigiendo una respuesta en 48 horas. Era el ultimátum. El 11 de febrero, Nolasco Videla comunica por telégrafo a Santiago la derogación del contrato de la compañía, la suspensión de la ley y que Bolivia exigía la devolución de los terrenos salitrales de la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta a el territorio boliviano. Y esa misma tarde, el ministro chileno de Relaciones Exteriores ordena el retiro inmediato de Nolasco Videla, agregando que, comillas, la rescisión, así se llama, la rescisión, que es un nuevo agravio, decidió
la ocupación de Antofagasta. Así las cosas, el gobierno de Chile entendió violado no solo el Tratado de 1874, sino también el de 1866. O sea, todos los compromisos firmados hasta entonces. Y al día siguiente dispone que zarpen el blindado Cochrane y la corbeta O'Higgins para unirse al blindado Blanco Encalada que ya estaba en Antofagasta. Entonces, repetimos, no fue para detener el remate del 14 de febrero. La fecha solo fue, si se quiere, una coincidencia. ¿Se acuerdan de la pregunta respecto de con qué estaban contando los bolivianos para decidirse al impuesto y arriesgar la futura soberanía plena del litoral a solo 25 años? Cuarto de siglo es nada. Uno fue la interferencia del Perú en el asunto del salitre, que metió su mano y dinero a través de 2 enviados secretos, uno peruano y otro alemán, para convencer a Bolivia del impuesto de los 10 centavos con el fin de alzar el precio del salitre de Antofagasta, para hacerlo menos competitivo y que en caso de guerra podía funcionar el llamado Tratado Secreto de 1873 con Perú, con el apoyo irrestricto, por cierto, de ese país cuyas capacidades bélicas eran estimadas superiores a la chilena, y todavía mejor si a la aventura podía incorporarse Argentina a ese tratado secreto, ganándose una parte en el beneficio del salitre y sumar su ejército para resolver así el asunto del norte y de la Patagonia, y que explicaremos en otros videos con detalles del caso del Toco, la toma del entonces puerto boliviano, el tratado secreto. Si les interesa esos temas, por favor indíquenmelo, o algún otro tema de la Guerra del Pacífico para que lo toquemos. Si te ha gustado el video, por favor dale pulgar arriba, suscríbete a mi canal y dale la campanita para que recibas más videos como este. Deja tu comentario abajo para dar tu opinión o, como ya lo hemos dicho, proponerme temas, y compártelo además con tus redes sociales, con tus amigos, tus grupos interesados o a grupos interesados que sepas que existen. Mis agradecimientos a quienes ven mis videos y se suscriben a mi canal, ya que gracias a ustedes se hace posible la existencia de este canal, donde difundimos la historia a diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.